tal, hermanos? Es un gusto saludarles en esta nueva clase que vamos a estudiar en este día juntos y nos quedamos en la lección 26. Esta lección tiene por título La felicidad y pues vamos a ver qué tiene Dios preparado para nosotros este día hablando acerca de este tema. ¿Le interesa a Dios nuestra felicidad? ¿Acaso la felicidad es para el ser humano? ¿Cómo la podemos obtener? ¿Qué es la felicidad? Es la lección de hoy. Y vamos a estudiar el libro de Mateo, el capítulo 5, los versos del 1 al 16. Y pues vamos a hacer una oración para iniciar, hermanos. Dios nuestro, muchas gracias por este día, gracias por esta lección. Te pedimos que sea de bendición para nosotros, que nos ayudes a entender, a comprender, Señor, y a aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, hermanos, la felicidad. El propósito de esta lección es entender que Dios desea que la humanidad sea feliz. Y no solo eso, sino que ha provisto Él mismo un plan maravilloso para alcanzar esta meta. Y eso es por un lado. Por otro lado, también vamos a hablar acerca de la escala de valores de Dios y su relación con la humanidad. Los valores de Dios son distintos a los valores del mundo. Eso es lo que vamos a estudiar esta lección. Y como les decía, vamos a estar estudiando el libro de Mateo, el capítulo 5, y está estructurado de la siguiente forma. Vemos la introducción del Sermón del Monte en los versículos del 1 al 2. Después vienen las bienaventuranzas, que es donde vamos a centrar nuestro estudio del día de hoy. Luego viene la parábola de la sal y finalmente viene la parábola de la luz. Como siempre lo hacemos antes de iniciar la clase, pues hacemos algunas definiciones, revisamos algunas definiciones. Y la primera palabra que vamos a definir el día de hoy es la palabra bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Y bienaventurado, de acuerdo a la Biblia, significa feliz o dichoso. Feliz o dichoso. Se emplea en la Biblia para describir a la persona que ha sido bendecida por Dios de una manera especial. También vamos a definir la palabra pobre. Y pobre es la persona que le hace falta algo esencial para poder vivir. Y en ese sentido, este término encierra dos significados mutuamente relacionados. Por un lado, en el sentido económico, es la persona que carece de recursos económicos para vivir, viéndolo desde el punto de vista económico. Y en el sentido religioso, la Biblia afirma que el amor de Dios hacia el pobre siempre ha estado ahí, ¿no? Dios está abierto a bendecir a la persona pobre. Las personas pobres están en armonía con el reino de Dios y Dios es quien protege a la persona pobre. A manera de introducción, déjeme decir lo siguiente. Si en este momento nos preguntaran a nosotros si somos felices, ¿qué responderíamos? ¿Qué responderíamos? Si nos dijeran, ¿es usted feliz? ¿Qué diría? ¿Qué diría usted? ¿Qué diría yo? Y yo creo que yendo un poco más atrás, tendríamos que preguntar, ¿sabemos qué significa ser feliz? Podemos decir entonces que ser felices es estar en un estado donde nosotros como personas tenemos, sostenemos y manifestamos una actitud positiva hacia la vida. Tenemos, sostenemos y manifestamos una actitud positiva hacia la vida. Otra definición es que la felicidad es un estado de ánimo que se siente de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar algo bueno. Entonces, con estas dos definiciones, introduzcámonos en nuestra lección. Hermanos, en nuestros tiempos es muy fácil encontrar personas que no son felices. Sí, todo el tiempo vemos personas que caen en depresión, que necesitan de tal o cual cosa para sentirse felices y ni siquiera saben identificar algún motivo para ser felices, ¿no? Simplemente creen que ya están como destinadas a no ser felices de por vida, ¿no? Además de eso, hay millones de personas en nuestro mundo que viven tristes, no solo diciendo o pensando que no pueden ser felices con lo que tienen o debido a su situación, sino que ni siquiera Dios los puede amar porque son demasiado malos, ¿no? Hay personas que creen eso. Pues para estas personas y para nosotros mismos hay una excelente noticia. Dios nos ama. Dios nos ama.
y desea que seamos felices. Y Dios quiere decirnos por medio de esta lección cómo podemos encontrar la felicidad. Sin más, hermanos, vamos a empezar con el análisis de la escritura y como les decía, vamos a estar viendo este sermón conocido muy famoso, probablemente el sermón más famoso de nuestro Señor Jesucristo y probablemente el sermón más famoso de la historia de la humanidad, es el Sermón del Monte. Entonces, está registrado en este libro de Mateo y es conocido como el Sermón del Monte, pues porque precisamente Jesús estaba en la falda de una montaña predicando, ¿no? Usó como la acústica natural de ese escenario para enseñar cosas. El discurso comienza con una sección conocida como las bienaventuranzas. Es una de las porciones de la Biblia también más conocidas, las bienaventuranzas. La palabra que se traduce como bienaventurados, hermanos, como les decía hace un momento, significa felices. Viene de la palabra griega Makarios. Makarios, así tal cual, significa feliz, ¿no? Por lo tanto, por medio de las bienaventuranzas, Jesús declara felices a aquellas personas que la sociedad considera como infelices, ¿no? Jesús declara bienaventurados, por ejemplo, a las personas que la sociedad hoy considera malditas también. Es necesario, hermanos, también hacer notar que de acuerdo a las enseñanzas de Jesús en este sermón, Dios valora, acepta y bendice a las personas que la sociedad rechaza. Y vamos a ir platicando puntualmente acerca de lo que les estoy comentando. La primera bienaventuranza viene en el versículo 3 del capítulo 5 y dice que Dios bendice a la persona pobre. Literalmente el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aunque aquí el texto añade bienaventurados los pobres en espíritu, añade en espíritu, la tradición de bendecir al pueblo pobre proviene del Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos este interés de Dios por cuidar acerca de las personas pobres. En el Antiguo Testamento se usaba la frase los pobres de la tierra, es decir, la gente que vivía del trabajo de sus manos, la gente que cosechaba aquello que había sembrado, ¿no? Y la Biblia dice nada más y nada menos que para los pobres la recompensa es el reino de Dios. Y les decía que Jesús no está diciendo algo nuevo como una enseñanza nueva acerca de la pobreza. De hecho, quiero leerles Deuteronomio 24 del 17 al 22 porque me parece súper interesante cómo este texto recalca lo que ya les platicaba yo, que Dios siempre ha estado interesado en la persona pobre. Cuando les está dando los mandamientos al pueblo de Israel, le dice en Deuteronomio 24, 17 al 22, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que tú fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimmies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Entonces, podemos ver cómo el discurso que empieza Jesús en el Sermón de la Montaña es consecuente o viene a reforzar lo que Dios, las leyes que Dios ponía, ¿no? Dios estaba interesado en cuidar al huérfano, al extranjero y a la viuda y les decía, y acuérdate que tú fuiste siervo en Egipto, ¿no? Por eso lo tienes que hacer. Entonces, así inician las bienaventuranzas, Dios bendiciendo a la persona pobre, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Número 2, bienaventuradas, dice la Biblia que son bienaventuradas las personas que lloran. El versículo 4 sigue diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces quiere decir que estas personas, las personas que lloran, serán consoladas por Dios.
Y como dice aquí en esta versión, dice recibirán consolación. Y este recibirán consolación, si usted recuerda sus clases de gramática o de español, esta es una voz pasiva porque no está diciendo quién va a dar la consolación. Nada más dice, las personas tristes recibirán consolación. Es curioso, hermanos, y es muy interesante que la Biblia usa la voz pasiva para no mencionar el santo nombre de Dios. Entonces, cuando encontramos sentencias como esta donde se emplea la voz pasiva, debemos entender que recibirán consolación de parte de Dios. Simplemente no se quiere usar el nombre santo de Dios, pero es de hacer notar que cuando se usa así la voz pasiva, como en este caso, es porque se está diciendo que Dios les va a dar consolación. Y nos podemos acordar de aquel texto en el Génesis. ¿Se acuerdan ustedes cuando Caín mata a su hermano Abel? Y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y, y dice la Biblia en Génesis 4:10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Clama a mí desde la tierra. Digamos que la sangre de Abel estaba llorando, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que esas personas que lloran recibirán consolación por parte de nuestro Dios. Vayamos a la cuarta bienaventuranza, perdón, la tercera. Dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Las personas mansas deben regocijarse porque al final de los tiempos ellos van a heredar la tierra. Y este texto nos recuerda, eh, pues nada más y nada menos, hermanos, que a Jesús. No hay una persona más mansa, ¿no? Como dice la Biblia de él, como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Y así vemos cómo Dios vivió de forma mansa, ¿no? Con mucha mansedumbre, acatando lo que su padre había preparado para él, ¿no? Y evidentemente para nosotros. La número 4, hermanos, dice, este está muy interesante porque dice, que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí les decía que es muy interesante porque dice, tienen hambre y sed de justicia, quiere decir que anhelan, que desean, que, que están esperando la justicia. Y evidentemente aquella persona que está esperando justicia es, yo creo que por lo menos la que ha estado en dos situaciones. Por un lado, la que ha sufrido injusticia, por supuesto, aquella persona que ha sufrido algo y que no se le hizo justicia, o aquella que ha atestiguado algo injusto y que tampoco vio que se cumpliera la justicia, ¿no? Entonces dice la Biblia que estas personas serán saciadas. Y les decía que no necesariamente todas las personas que desean justicia es porque se les ha hecho una injusticia. A nosotros nos tocó ver un accidente, hermanos, donde la persona que golpeó no era la culpable, no era la responsable, sino fue una imprudencia por parte del que resultó como más maltratado en este accidente automovilístico. Y entonces nosotros vimos una de las injusticias más grandes que nos ha tocado presenciar así, digamos, de frente, porque, porque solamente porque la persona que había tenido la culpa estaba muy grave, querían hacerle algo a este señor que era un chofer de tráiler, ¿no? Y llegó la policía así con un policía de forma muy altanera y le dijo, no, y te vas a ir a la cárcel y no sé qué, y cómo te atreves a manejar así. Y nosotros le dijimos, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa si él no tuvo la culpa? Nosotros vimos todo, la imprudencia no fue de él, la imprudencia fue de este otro, del otro conductor. Con la pena está así por ser imprudente, no por otra cosa, no por la culpa del señor. El señor venía conduciendo bien, respetó su semáforo, etcétera, ¿no? La culpa fue tristemente de la persona que resultó más herida, ¿no? En fin, gracias a Dios todo salió bien, pero de pronto se cometen tantas cosas injustas, hermanos, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué?
¿cuántas personas no habrá en la cárcel que son inocentes, ¿no? O cuántas veces usted o yo hemos sufrido alguna injusticia siendo que no lo merecíamos, ¿no? Etcétera. Y dice Éxodo 21 del 20 a 25, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Estamos hablando acerca de la justicia. Mas si sobreviviere por un día más, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñen e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta era la justicia que se tenía que impartir en el pueblo de Israel en aquel entonces. Alguien perdió una mano, se paga con una mano. Alguien perdió un ojo, se paga con un ojo. Alguien se quemó, se paga con una quemadura, ¿no? Esa era la ley que había puesto Dios para su pueblo, porque quería, pues evidentemente, que hubiera justicia, ¿no? Y ahora podríamos decir, yo no puedo hacer eso. Si alguien me hace algo, yo no puedo tomar justicia por mi propia mano, ¿no? La ley me lo prohíbe. Para nosotros, hermanos, para nosotros tenemos un consuelo mayor. Y dice así la Biblia en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermano, yo no sé si usted está esperando que se cumpla la justicia porque usted sufrió algún tipo de injusticia, o no necesariamente usted, sino fue testigo, como en el caso de mi esposa y yo, que decíamos, aquí se va a cometer una injusticia y no lo vamos a permitir. Pero no tendríamos que hacer eso nosotros de decir no lo vamos a permitir, sino que la misma justicia tendría, la policía, ¿no? La ley, las personas que están encargadas, los jueces, deberían procurar la justicia. ¿Y cuántas veces no lo hacen? Para, para terminar pronto, hermano, eso va a seguir sucediendo porque estamos en un mundo corrupto, en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. Entonces vamos a seguir sufriendo injusticias de la vida, vamos a seguir siendo testigos de injusticias, pero como dice Romanos 19, no nos venguemos por nosotros mismos, sino dejemos lugar a la ira de Dios, porque escrito está que de Dios es la venganza y Él lo está diciendo. Entonces, bienaventurados aquellos que tenemos o tienen hambre o sed de justicia, porque algún día seremos saciados, y esa es una promesa de parte de nuestro Dios, porque Él mismo lo está diciendo. La quinta bienaventuranza está en el versículo 7 y dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hablando de justicia, ¿no? Ya veíamos que mano por mano, pie por pie, aquí la Biblia dice, si eres misericordioso, vas a alcanzar misericordia. Si lo hilamos con la bienaventuranza anterior, Dios mismo está diciendo, si eres misericordioso, se te va a hacer justicia, se te va a tratar con misericordia. Y dice la Biblia más adelante en Mateo 5, pero del 43 al 48, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quien los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿No? ¿Acaso no hacen esto ya los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? Les pregunta Jesús. ¿Acaso no hacen esto ya los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, la misericordia, hermanos, es una cualidad tan importante porque se refiere nada más y nada menos que a la demostración de amor hacia aquellas personas que, como dice aquí el texto, no se lo merecen. No nos está diciendo Jesús, ama al que te trata bien o ama a tu ser querido. No, dice,
Ustedes escucharon ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Eso es ser misericordiosos, hermanos. Eso es ser misericordiosos. Y ahí está la promesa. Si nos portamos con misericordia, recibiremos misericordia. Dios es misericordioso con su trato con la humanidad, hermanos. Aquí, prueba de ello es esto. Aquí ustedes como me están viendo, usted mismo, nosotros no merecemos otra cosa más que estar en el infierno por nuestros pecados. No nos merecemos la vida, no nos merecemos el aire, no nos merecemos la comida, no nos merecemos el trabajo y sin embargo Dios nos lo da. De hecho, lo dice en el texto, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios derrama sus bendiciones sobre justos e injustos. Dios es misericordioso y Dios tratará con misericordia a las personas que practiquen la misericordia en su trato diario con los demás. No solamente con los que nos caen bien, con los que queremos, sino con todos, incluyendo aquellos que nos sacan ganas verdes, nos hacen desesperar. Piense usted, hermano, hermana, amigo, en aquella persona que más le desespera, pues Dios le está diciendo, trátalo con misericordia si quieres que yo te trate con misericordia. Pero vamos a ir todavía más profundo porque solo hemos dicho tratar con misericordia, pero pues, ¿qué significa eso? ¿Significa que yo debo hacer cosas buenas por los demás? ¿Debo dar dinero a alguien que me cae gordo y entonces ya estoy siendo misericordioso? Pues vamos a ver, vamos a ver. La palabra hebrea rahamim y la griega eleos suelen traducirse como misericordia. El verbo hebreo reham se define como sentir o irradiar afecto entrañable, ser compasivo. La idea principal parece radicar tanto en el hecho de tener cariño como tratar con dulzura y al mismo tiempo sentir una tierna emoción. Entonces, respondiendo a la pregunta que hacía anterior, ¿significa que para ser misericordioso simplemente yo debo hacer cosas buenas por los demás? La respuesta es no, no, no solo eso. Debo sentir cariño, debe haber algo en mi interior que me haga actuar en consecuencia. No puedo andar por la vida como, eso sería todavía más despreciable, hermano. Imagínese que a usted le cae a alguien muy mal y dice, pues yo me cae muy mal, pero como yo soy misericordioso, le voy a hacer el bien. Entonces le mando dinero o cubro alguna necesidad que yo puedo suplir y entonces estoy siendo misericordioso, pero me sigue cayendo gordo, ¿no? La Biblia no habla acerca de eso, eso se escucha todavía peor, ¿no? O sea, es como lo que decimos cachetada con guante blanco. No, 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 eso no es lo que dice la Biblia, no es lo que significa la misericordia, sino ver por esa persona, ¿no? Hacerle el bien y aparte sentirlo, ¿no? Esta palabra misericordia tiene que estar relacionada con la palabra matriz o entrañas, que es yo me veo afectado de una manera emocional, de una manera afectuosa, tierna, de tal forma que muestre compasión o piedad por esa persona, ¿no? Y, y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. No sé si ustedes han visto una película que se llama Little Boy o The Little Boy. Entonces, este niño, su papá se va a la guerra porque su hermano resulta que no puede ir a la guerra, entonces su papá se va a la guerra, ¿no? Y entonces él tenía el gran deseo de que su papá regresara y el chiste es que pues había guerra a los estadounidenses contra los japoneses, ¿no? Y había un oriental ahí en el pueblo donde este niño vivía y entonces pues lo odiaban, lo trataban mal y le decían cosas y le decían maldito japonés y no queremos a los orientales y no sé qué. Y entonces este niño decía que él tenía el poder para hacer regresar a su papá, ¿no? Y va y le dice al sacerdote de la iglesia que, pues, que él iba a hacer regresar a su papá, ¿no? Y que ese era el milagro que él podía hacer. Y entonces el sacerdote se queda así como que, híjole,
pues puede que no, ¿no? O sea, igual y el papá no regresa, es plena guerra, igual y lo matan, ¿no? Y este niño está pensando que por su puro deseo y creyendo que Dios es como una especie de genio de si le pedimos algo se nos va a cumplir y entonces le dice, no, 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 no. Mira, para que tu papá pueda regresar, tú tienes que hacer estas obras, ¿no? Y le anota un listado de lo que tienes que hacer y le dice, tienes que vestir al desnudo, tienes que alimentar al hambriento, tienes que dar de beber al sediento, tienes que visitar al enfermo, tienes que visitar a los presos, tienes que darle hogar al que no tiene y tienes que sepultar a los muertos, ¿no? Y entonces el niño va tachando, haciendo una cosa por una cosa y ahí va. El chiste es que se hace súper amigo de esta persona oriental y van por un helado juntos y tal, ¿no? Y a lo que quiero llegar es estas obras de misericordia eh, ¿cómo decirlo? Son como una cultura en la Iglesia Católica. De hecho, le hablan de obras de misericordia corporales, estas que hizo este niño. Y aparte tienen otras obras de misericordia espirituales que dicen que son actos de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, orar por los vivos y los muertos. Y bueno, yo aquí estoy de acuerdo prácticamente con todo, menos pues orar por los muertos no tiene ningún caso, ¿no? Pues como su propio adjetivo lo dice, pues ya están muertos. Pero todo lo demás me parece que sí lo podríamos hacer. Sin embargo, nuevamente les digo, hermanos, no solamente se queda en enseñar al que no sabe, sino en sentir misericordia, en sentir piedad, porque esa persona me puede caer bien o me puede caer mal, pero esa persona que no sabe debe mover algo en mí de tal forma que yo le enseñe, no enseñarle con desprecio de, pues le tengo que enseñar porque tengo que mostrar misericordia a este tonto o inepto que no sabe nada, no ha aprendido. Pues mejor no lo hagas, hermano, mejor no lo hagamos, ¿no? Es hacer obras en favor de la gente, pero sentirlo. Eso es la misericordia. Amen a sus enemigos, dice la Biblia en Lucas 6 del 35 al 38. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y habla, es un texto maravilloso, leí Lucas 6 del 35 al 38 porque dice, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande. Y nuevamente vuelvo a insistir en el asunto, hermanos, no solamente es hacer por hacer, es hacerlo mientras mis entrañas se conmueven porque esa persona necesita algo que yo puedo eh, satisfacer, ¿no? Y lo puedo hacer no por otra cosa, sino por la misericordia de Dios, ¿no? ¿Qué actitud tengo hacia las personas necesitadas? ¿Cómo he de mostrarles misericordia? Vamos por la sexta bienaventuranza, hermanos, las personas de limpio corazón, dice el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Las personas de limpio corazón podríamos decir que son aquellas que son sinceras, ¿no? Y que su trato con las demás personas no es hipócrita. De limpio corazón son personas transparentes, que había un dicho que yo escuché en mi familia,
porque decían de las personas hipócritas, decían, pues por delante me da la lamida, pero por detrás me da la mordida, ¿no? Pues esa no es una persona de limpio corazón. Las personas de limpio corazón son las que actúan igual estando uno presente o estando uno ausente, ¿no? Que no cambian, que son transparentes, que manifiestan su forma de ser, estén en donde estén, que no se comportan de una forma en un lugar y de otra forma en otro, ¿no? Que no llevan una doble moral, que no practican una doble vida. Esas son las personas de limpio corazón. Y por supuesto que lo hacen bien, porque habrá quien no es hipócrita, pero es malo, ¿no? O sea, pudiera ser una persona que dice, pues yo engaño a mi mujer y ella lo sabe, ¿no? Pues es honesta, no tiene una doble vida, pero no es de corazón limpio, ¿no? Sino las personas de corazón limpio son las personas que en su trato, pues tienen un trato correcto hacia la persona y que cuando esa persona no está, pues igual la siguen tratando bien, ¿no? No son hipócritas. Esas son las personas de limpio corazón. Y dice que esas personas de limpio corazón van a ver a Dios. Van a ver a Dios. Entonces, también ahí está un mensaje para nosotros en dejar la hipocresía, ¿no? Y no solo dejar la hipocresía, porque como en el ejemplo anterior que ponía, pues no se vale que digamos yo soy malo, esté en donde esté, no soy eh, pues sí, una persona mala esté en donde esté, sino soy recto, ¿no? Me comporto bien en donde quiera que estoy. Séptima bienaventuranza, hermanos, y aquí le vamos a dejar, está muy interesante la clase, pero aquí le vamos a dejar, dice que Jesús declara felices a las personas que buscan la paz en todas sus relaciones. Y dice nada más y nada menos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, o sea, aquellos que no buscan el pleito, ¿no? Aquellos que no son de mecha corta, ¿no? Que hay gente que se enciende por cualquier cosa, ¿no? Apenas lo voltean a ver y ya está enojado, ¿no? Apenas le tocan el claxon y ya está enojado otra vez o le alzan la voz y ya está molesto, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, los que buscan estar en paz con todo el mundo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y, y es importante decir que estamos llamados como hijos de Dios, nosotros, hermanos, a ser pacificadores aquí en la tierra, a buscar la paz, ¿no? Aquí le vamos a dejar, hermanos, nos falta una bienaventuranza, nos falta también analizar las dos parábolas que vienen aquí en el Sermón de la Montaña y, por supuesto, una aplicación para nuestra propia vida, porque pues una clase sin aplicación para mí, pues estaría incompleta, ¿no? Entonces, hasta aquí las bienaventuranzas. La siguiente semana estaremos dando un repaso muy general de estas 7 que llevamos. Continuamos con la 8, revisamos las dos parábolas que vienen en el Sermón de la Montaña y vamos por la aplicación de esta clase que está muy, muy interesante. Que Dios los bendiga mucho, hermanos, que tengan una excelente semana. Yo espero que sigan con nosotros. Les decía que estoy muy contento porque podemos aprender de su palabra. No importa que estemos encerrados, ya reanudamos nuestro instituto bíblico en nuestra iglesia. Y pues nada, ¿no? Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga, su trabajo, su familia, su salud, hermanos, que no se enfermen, que estemos bien. Y déjenme orar para despedirnos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que hables a nuestro corazón, que estas palabras sean de bendición para nosotros y que nos ayudes a ser felices, a ser bienaventurados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Un saludo.